La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en la señal de la 10 Capital Radio en directo. Bien, este próximo jueves 19 de septiembre es una fecha que se escribe en rojo y en mayúscula en el calendario de Canarias, sobre todo en la isla de La Palma. Este jueves se cumplen 3 años desde que el volcán decidiera entrar en erupción, destruyendo todo lo que se encontrara a su paso. 3 años después parece que, salvo que la lava ya no quemará tanto, las personas damnificadas siguen pidiendo que se cumpla con lo prometido. Para hablar sobre ello, saludamos a nuestro invitado, es el presidente de la Asociación Tierra Bonita, Francisco Rodríguez. Buenos días. Buenos días, encantado de estar en la radio. Ajá. Nosotros encantados también de poder compartir este tiempo Sí. con usted. Francisco, la primera en la frente. Pasado mañana se cumplen 3 años de la erupción del volcán. Y Sí. 3 años después, ¿cómo están los ánimos? Bueno, para resumir, el primero que hay que preguntarse es que se puede celebrar un aniversario de un volcán que nos ha marcado, y personalmente también lo digo, la vida de tantas personas del Valle de Aguidanes. Creemos que hay que celebrarlo. No es un aniversario cualquiera, pero un aniversario del que tenemos que recordar. Y sobre todo para poner en valor a las personas, a las afectadas. Es un aniversario en el que tenemos que revisar y hacer un feedback de cómo se está haciendo la reconstrucción y si se está reconstruyendo la vida de las personas, insisto, porque lo que celebramos es una catástrofe humanitaria. Fue el momento en que la geología interna de la Tierra decidió romper la corteza en un punto fatal, en el peor punto que podía haber elegido en La Palma, ¿no? Y eso se supo el mismo instante en que reventó, como decimos, porque las horas antes estaban dando una previsión a 2 kilómetros al sur de La Palma. Y de hecho, esa era la población que estaba preparada. La otra se enteró cuando el volcán salió. No hubo ningún medio, ni ninguna... Bueno, y el directo de la Canaria. Sí. Y 3 años después, bueno, dime, Tere. No, le escucho atentamente. Lo importante es lo que Sí. usted nos cuenta. Bueno, pues 3 años después, el volcán estará ahí para siempre. Es el paisaje de Canarias, montañas y montañas, que en su día fueron conos volcánicos. En el valle hay 3 muy características: la Argual, Triana o la Rosa, la Laguna y la de Todoque, que tienen unos miles de años. Esto va a ser es una marca indiscutible, no está retando, ¿no? Uh-huh. Cualquiera que haya ido al valle y ve esa imponencia en las laderas de Cumbre Vieja, bajo volcanes mucho más antiguos, pues impone. El volcán va a seguir ahí, pasarán 100 años y esa imagen estará ahí. Lo que posiblemente cambie y no cambie es el manto negro. Son 12 kilómetros cuadrados de colada, grosores de hasta 70 metros. Y el manto de ceniza que todavía hay zonas que están sepultadas, porque fueron hasta 3 y 4 metros de ceniza. Eso está variando, porque se están abriendo vías, se están recuperando fincas en la costa, que era la zona platanera, Uh-huh. y muy un poco más. La legislación canaria permite volver a construir sobre colada, con una condición de que tenga menos de 10 metros de grosor. Eso está ahí. Ahora lo que hay que pensar en las personas. 3 años después, ¿dónde están? Pues primero que se han visto obligadas a un exilio de su propia tierra, a salir con lo opuesto, o la zona alta, como decimos. Paraíso, Los Campitos, Alcalá, El Frontón, Corazoncillo. Esos salieron el mismo día y no volvieron a ver. Y hay testimonios de todo. Hay testimonios
donde todavía a algunos se les salta la lágrima, porque pensemos eso, que sale con lo puesto. Recomponer una vida que sale con lo puesto, ni siquiera con la documentación, que prácticamente lo que cogieron al lazo. Los otros tuvieron más tiempo. Nosotros decimos que no hubo evacuación sin autoevacuación, porque toda esa gente salió por sus propios medios. Inmediatamente se activó la emergencia y lo que nos desgarró bastante es que hicieron un perímetro muy amplio de exclusión. Entonces ya nadie, el resto de las personas, 7.000 personas, ya tuvieron que irse de sus casas ese día. Y algunos con la esperanza de volver o no volver. La mayoría, con el tiempo se dieron cuenta, una semana después cayó la iglesia a Todoque, poco tiempo después llegó al mar, y algunos decían, al mar, porque ahora el resto del agua ya seguirá el mismo discurrir, pero este volcán no respetaba nada. Es la mancha de los 6 erupciones de La Palma, es la mayor mancha, ¿no? Y bueno, es de mayor duración por un día. Es inigualable, es la mayor catástrofe volcánica que ha habido en Canarias. Así es. No es ni siquiera Garachico, que derribó el puerto y no murió nadie, por cierto, ni Timanfaya, que fueron 5 años, arrasaron aldeas, pero no murió nadie tampoco, y aldeas que no se recuperan, y dejó montaña del fuego, ¿no? Pero esta es la mayor. En vida no murió nadie, especialmente una persona afectada por gases. El resto, porque en Canarias, de los 16 volcanes que hay reconocidos, 17 si se cuenta el de Tenerife antes de la conquista, se han contabilizado 9 fallecimientos, solo 9, en realidad 25, pero 16 fueron por sismicidad, por los terremotos que anuncian los volcanes. Y sobre todo el Darafo fue el que más dañó y asustó a la población en 1705. El resto de fallecimientos han sido por emanaciones tóxicas. Los 2 contabilizados de Teneguía fueron por estas circunstancias. Así es. El de Tajogaite. En San Juan no hay contabilizados fallecimientos de manera directa. Entonces creo que la emergencia fue desmedida, porque la gente, muchos te preguntan, le dieron un tiempo de 7 días para asegurar la casa, a pesar de salir el volcán. Y a pesar de eso, muchos no lo pudieron hacer. Y otros que tenían más tiempo, no lo pudieron hacer, porque no hubo información muy clara al respecto. Quienes pudieron asegurarlo pudieron tener garantizado un fondo económico. Porque puede perderlo todo, casi todo. Lo que importa a la gente es que tengan liquidez para afrontar una nueva vida y emocionalmente fuerte. Así es, Francisco, nos ha detallado a la perfección lo que sucedió ese pasado 19 de septiembre, hace 3 años. Hay que decir que usted es profesor, es científico, concretamente es químico, es una persona que está capacitada para hablar de lo que está hablando. Mi pregunta es, vale, eso sucedió hace 3 años, pero ¿y en estos 3 años qué ha pasado? ¿Cómo está? Porque uno mira para La Palma y, caray, por lo menos afecta ver esos barracones, todavía la gente en los barracones, todavía la gente diciendo que hay de lo mío. Hace unas semanas nos sobrecogía la señora que es propietaria de esa casa que ocultó la ceniza, harta ya de decir, me he convertido en un souvenir, pero es que a mí nadie me ayuda a desenterrarla, a recuperar lo que es mío. ¿Sabes qué de lo que ocurre? Que yo como afectado pequeño, que no perdí patrimonio mobiliario, pero me afectó el cementerio de mis padres, mi abuelo. El silencio, hay mucho silencio. Los silencios del volcán duelen. Y en el silencio hay de afectados que tienen que agachar la cabeza y todavía te lloran y prefieren no hablar. Los barracones es difícil que consigan una entrevista a uno de los que esté habitando allí. Evidente, no, sí, lo es sé. muy difícil porque no quieren hablar. Dicen, ¿para qué? ¿Qué quieres que te diga? Sí, Algunos se sienten satisfechos con lo que le han dado,
pero para no tener nada. Pero hace poco se vio los barracones, porque son contenedores, las condiciones, el alcalde los reúne y pensaban que le iba a dar un horizonte para las viviendas, pero no han construido ni una sola vivienda, ni una sola vivienda de nueva construcción. Solo las soluciones han sido los contenedores, viviendas modulares, los que han conseguido alquileres, que tenían que buscárselo cada uno, viviendas oficiales, viviendas de fondos buitres que compró el gobierno y las tienen en régimen social, y poco más. Y tanta gente, ¿dónde está? Pues porque tienen los hijos en Tenerife, o tienen amigos, hermanos, la familiaridad un poco de... Pero eso también ha creado mucho dolor entre familias, porque de repente verse en una vivienda de 5 a verse 10, 15 personas, que los hay. Entonces, hay mucho silencio. O sea, Amanda, el otro día, yo sabía, ya no había dicho, voy a hacer esto porque tiene contacto de Sociedad de Tierra Bonita, y dijo, estoy harta. Y ahora me dan los turistas, pues estoy harta de ver cada día las fotos de mi casa en las redes, y no me preocupa que, no es que no reciba dinero, ni siquiera la foto que le lo que le preocupa es que llevaba 7 años viviendo y ella quiere volver a vivir allí. Claro. Lo tiene muy complicado porque el entorno no es el mismo, pero ella me dice, tiene 2 niños pequeños, era una casa sin terminar. De hecho, ella ella fue de las que salió el mismo día que vio la erupción. Salió el mismo día, no lo había, ella no existía. Salió corriendo, pasó por el campo de lucha que está allí a 700 metros de su casa, de lucha de fútbol, y ahí había una fiesta de científicos, celebrando la erupción del volcán. Entonces los silencios son muy dolorosos. Y esta administración ya no convoca para escucharlo, para escucharlo. Sobre eso le quería preguntar sobre eso mismo, porque nosotros desde aquí, desde Tenerife, bueno, desde cualquier punto, vemos como cada cierto tiempo se inaugura una carretera, otra que abre, esta ley que permite que se vuelva a construir donde estaba siempre y cuando, bueno, están ahí las condiciones, pero ustedes se quejan de que ha sido una reconstrucción que se ha hecho de La Palma, de esa zona concretamente, sin contar con ustedes. No se les ha escuchado lo que usted nos está diciendo. Casi les han obligado a guardar silencio. De arriba hacia abajo se ha hecho y centrada básicamente en las infraestructuras, que es lógico que hay que dar cierta prioridad a lo que era prioritario, un valle roto, las carreteras. Pero encima hicieron 2 para conectar lo mismo, ¿no? Una del Estado y otra del Cabildo. Ahora la del Estado, que llamamos de la costa, ya la transfirió al ministro para firmar la transferencia al tal. Están abriendo nuevas vías, sobre todo en la costa, sobre todo también para llegar a casas aisladas. La legislación, o sea, la anterior corporación, el anterior gobierno canario, con Ángel Víctor Torres y Balbona consejero, hubo muchas reuniones con afectados, básicamente los técnicos de GESPLAN, y se creó un marco de participación que se llamaba Revivir el Valle, financiado por las fundaciones. Se escuchó mucho, y eso está todo grabado. Se hicieron 9 borradores de reconstrucción social y económica, 9, pero llegó el nuevo gobierno y solo valoró el trabajo de los técnicos, que era encomiable a nivel de planificación, e hizo un borrador, o sea, lo presenta un día de diciembre, dice que como borrador, pero a la semana ya está publicado. A los 3 meses el decreto ley ya es ley, y ese básicamente lo que te dice es que si quieres volver a construir en Colada y tienes menos de 10 metros, formaliza la licencia, el proyecto y tal, y lo podrás hacer. Pero no se puede dejar un drama, una catástrofe como la solución en manos de los afectados. Y dice, yo tengo liquidez económica para afrontar esto y realmente quiero vivir sobre Colada. ¿Y qué camino, por qué camino voy? ¿Y cómo me llevan el agua? ¿Cómo me llevan la luz? La mayoría no puede. De hecho, que se esté acogiendo este decreto, esta ley, no hay prácticamente nadie. Luego los que tienen más de 10 metros quedan en un limbo.
la propiedad no la pierde. Lo que ven un poco la luz es en los temas económicos. Los mejores han recibido 60.000 euros, hasta 30.000 de enseres como máximo. Si tenías el seguro, la ayuda de donaciones de los 15 millones que dieron la gente altruistamente, ayudas minúsculas para empresarios, autónomos, los ERTE, la ascensión del 60% fiscal, pero muchos, y yo sé por gente que está reconstruyendo fincas, han tenido que parar, porque reconstruir una finca para platanera es un coste tremendo. Lo que es las tierras, los precios de las tierras son fértil, porque hay que poner tierra, se han disparado, los precios de la máquina de excavadora se han disparado, los precios de suelo, los que han podido adquirir suelos rústicos, los venden como urbanos, porque encima ha surgido la picaresca, ha sido el dolor se permite, de los que ven la oportunidad de hacerse más ricos a costa de otros. O sea, la solidaridad inicial ya se olvidó. Y ahí en La Palma yo digo que es una isla rota, porque hay muchos corazones rotos, muchos descosidos, como yo digo, a causa incluso de las oportunidades que tratan de buscar alguna costa del volcán. Así es. Pero son la mayoría los que están sufriendo, y por eso digo que hay mucho silencio, porque es un dolor todavía muy silencioso. O sea, un dolor un silencio que ustedes intentan darle sonido, poniendo en marcha para el próximo jueves, coincidiendo con este aniversario, concentraciones para reconstruir mejor las vidas de las personas afectadas por el volcán. Exacto, hay dos. La primera casi no sale, porque ya las plataformas, es que precisamente hablando de las ayudas, ahora la gente está recibiendo una carta, el gobierno canario a través de esto ha hecho una tasación solo de lo mobiliario, la finca no dice nada. Entonces, de esa tasación hace una cuantificación, hacen una operación aritmética de restar con respecto a la ayuda. Por ejemplo, yo sé ya un amigo, que no nombro, que recibió, le han hecho una tasación baja, 120.000 euros, pero yo había recibido unos 118. Dice, ¿cuánto me dan? 2.000. ¿Y qué hago con 2.000? Se está empezando a hacer una casa nueva, compró terreno, le están pidiendo la dirección de obra 500 euros mensuales. Dice, con 2.000 no termino la casa. Una casa más pequeña, ¿no? Entonces, la gente, una de las cosas que había que pensar en la reconstrucción es la seguridad que hay que dar a la gente, jurídica y económica. Y no son ayudas, hay que entender que esto que pasó en La Palma difícilmente va a pasar en años o en décadas. De hecho, donde podría ser catastrófico un volcán de esas características en Tenerife, ¿no? Que un sistema, el TEI de Pico Viejo, magmáticamente activo, y sucederá, y hay que estar preparado, y afectará a miles de personas, ¿no? Y no se ha aprendido. Canarias no tiene todavía un plan de riesgo volcánico, tiene el PEVOLCA, que no lo han actualizado porque se vio que era insuficiente para afrontar la emergencia, pero no hay un plan de riesgo volcánico que evalúe, que ahora acaba de hacer un concierto el Consejo de Política Territorial con el CSIC, con expertos en riesgo volcánico, porque no lo había en Canarias. No lo hay. Hombre, de hecho, entonces, Francisco, si sucediera una erupción, aquí no se ha hecho ni un simulacro de evacuación. Aquí pasa algo y yo, sinceramente, no sé por dónde tengo que correr. Lo has dicho, un simulacro. Yo, mira, estuve con esto, tú dijiste que soy químico, he estado investigando mucho uno de los problemas colaterales que nos da el volcán, que son la desgasificación y los gases, y sé bastante de eso y me metí a investigar las emisiones, porque encima es eso, núcleos que no se llevó el volcán, pero que estaban cerrados. Por gases, como Puerto Nao y la bombilla, por ejemplo. Y bueno, valoraron mi talento, y no por nada, pero gracias al apoyo vecinal, el presidente del Cabildo me nombró como experto de representación de los ciudadanos del PayPal, del plan de emergencia solar. Y ahí estuve debatiendo con los Involcán, Nemesio Pérez, con Carmen López, de Higiene, del INE,
y tenía mis confrontaciones y no tenía impudor en cuestionar cosas. Bueno, ese trabajo al final que acabé yendo, porque yo todo esto lo hago de manera voluntaria, aunque sea jubilado, y acabé agotado de el miedo con que se gestiona, No se ha hecho simulacro. Yo decía que fui a Vulcano, porque eso es un problema de similar Stromboli, casi poco volvió Elena, subiste hasta donde es Spudi, y allí en Vulcano, por ejemplo, me enteré y hablando, habían hecho, después de una crisis que tuvieron en noviembre de 2021, hicieron un simulacro de emergencia, de evacuación, y en Stromboli también lo han hecho, que allí les preocupa sobre todo los tsunamis, porque Stromboli es una isla pequeña y lo que hay que hacer es, incluso tienen señalización para ir a las zonas altas, ¿no? Claro. Y han hecho simulacros, pero aquí ni siquiera eso, ¿no? Y No, es una ley nada, que cualquiera que esté en riesgos laborales sabe, incluso ya en colegios, que se hacen simulacros de emergencia, ¿no? Y tenemos que estar preparados para entender dónde vivimos. Caray, que tenemos ese ejemplo reciente de la isla de La Palma, o sea que lo que no podemos pensar es que aquí nunca va a pasar nada, porque hace unos años tuvimos ese intento de erupción en la isla del Hierro y ahora recientemente, hace 3 años, en la isla de La Palma. Estamos teniendo desde siempre, pero así de una manera que se perciba más, esa sismicidad en el volcán de en medio en esta última semana. No sé, correcto. Es una manera de tranquilizar también a la población sabiendo qué es lo que tiene que hacer. Sí. Yo decía que cuando estaba colaborando con el plan de emergencia insular, hay 3 principios en la gestión. O sea, transparencia, comunicación y participación. O sea, la gente tiene que saber en todo momento lo que se está haciendo y por qué se hace. Y comunicación, porque se ha fallado mucho en la comunicación, en saber comunicar. De hecho, hace poco salió noticia de que se reactivaba el volcán de La Palma. Y eso es un error de comunicación. Exacto. Una noticia falsa, no era real, porque era un problema simplemente de los gases emportonados, pero que no tenía que ver absolutamente nada con reactivación de volcán. El volcán en Canarias son monogenéticos, por ahí no va a salir ningún volcán ya. Así es. Francisco, que nos quedamos sin tiempo, que llegamos a recordarle a las personas que nos escuchan que a las 12 de la mañana el próximo jueves estará esa concentración en la Plaza de España en los Llanos de Aridane y que nosotros seguiremos hablando porque han pasado 3 años y 19 días y 500 noches. Hay que seguir hablando de La Palma. A las 12 y a las 7 también hay un encuentro más, digamos, íntimo, porque es de encontrarnos y escucharnos. Muy bien. En la mañana es un acto más de reivindicativo. De reivindicación ante la administración. Bien. Para que nos enseñe a reconstruir mejor nuestra vida. Ese es el lema, ¿no? Ni más ni menos. Francisco Rodríguez Pulido, 1000 gracias por estar con nosotros. Pues mira, 1.000.000 por atenderme y a los oyentes eso, 1.000.000 de gracias. Un abrazo. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.